¿Qué pasará en el nuevo episodio de Artwoon? Ice expresará sus sentimientos por Ferit. Ferit descubrirá que la persona de la que va está enamorado es Ice. ¿Y se revelará la relación entre Ba y Ande? ¿Se casará con Betul Yaman? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video si no quieres lastimarte entre Ice y Ferit y dejar que Ba vaya a la cárcel. En los eventos que tuvieron lugar en la última escena, fuimos testigos de cómo Ferit y Ice se acercaban. Este acercamiento continuará progresando en la siguiente sección. Sin embargo, tanto Ande como Ba seguirán intentando interrumpir este acercamiento. Al darse cuenta de que Ice no se rendirá con Ferit, Ba querrá decirle a Ferit que la chica de la que se enamoró es Ice para que Ferit lo deje. Si Ba lo cuenta todo, los acontecimientos positivos entre Ice y Ferit volverán a cambiar. Espero que Ice actúe ante Ba y haga que Ferit se entere de todos los hechos. De lo contrario, esta relación llegará a un punto muerto muy grave. Y nuevamente, comenzaremos a ver las escenas en las que Ferit y Ice se separan y comienzan a sentir lástima por ellos. Aunque no pueden llevarse bien con Ba Ande, la relación de interés entre ellos los enfrentará constantemente. El acercamiento entre Ice y Ferit también inquietará a Ande. Para romper su relación, romperán con Ferit al revelar todo lo que Ice ha estado ocultando. La presencia de Ande en lugares inesperados seguirá haciendo sospechar a Ferit. Si Ferit puede averiguar qué está pasando entre él y Ba, Ice puede salirse con la suya sin mucha lesión. Annabelle sospechará de Yaman y lo mantendrá bajo vigilancia junto con Batillar. Sin embargo, Annabelle sospechará mucho de Yaman por lo que ha aprendido recientemente. Se golpeará la cara porque se enteró de lo que pasó entre Yaman y Ande. Annabelle pronto compartirá con todos el hecho de que Yaman es su hijo. Yaman, por otro lado, se dispersará con el peso de esta verdad. Utiliza a Betul para olvidar a Ande y volver a Yaman debido a su amor por ella. Betul lo sabe todo, así que querrá hacer su propio juego y hacer que Yaman se arrepienta de lo que ha hecho. Este matrimonio se llevará a cabo a pesar de Ande. Pero ni Betul ni Yaman encontrarán la verdadera felicidad en su matrimonio. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Cuando el hielo comienza a derretirse entre Ice y Ferit, Ba llega a la mansión como conductor y el mundo de Ice se pone patas arriba. Al encontrar a Ba como conductor, Ice se sorprende. Cuando Ferit se da cuenta de que Ice no se ve bien, está muy preocupado por ella. Intenta alejar a Ba de la mansión y de su vida ofreciéndole dinero. Sin embargo, Ba no tiene ninguna intención de dejar a Ice. Si bien Ice quiere que Ba se vaya lo antes posible, pronto se da cuenta de que no será nada fácil. Le dice a Ba que está realmente enamorado de Ferit y le pide que pierda la esperanza. Sin embargo, esta vez Ba persigue otros planes. Sinan fue abofeteado por su padre a causa de Yaman, y su orgullo fue pisoteado. La salida de Sinan de casa debido a este evento hace que Lehman malinterprete todo y los vientos fríos comienzan a soplar entre marido y mujer. Lehman piensa que Sinan siempre está con Ebru debido a su crisis de celos. Sinan no puede soportar tanta presión y tiene una discusión muy seria con Lehman. Ferit, que se dedica a este negocio después de que Frtna lo despista, comienza a acercarse a Ba y paso a paso, mientras que, por otro lado, se encuentra cara a cara con su padre debido a la bofetada de su padre a Sinan. Ferit se opone a su padre, quien presiona a su hermano Sinan para que se disculpe con Yaman. Annabelle dice que son hermanos de Yaman y que nunca le había hablado hasta ahora. Me regaña que dejaste atrás a la mujer con la que te casarás y te casarás con un Virgo, me mostró cuánto valoras a tus seres queridos. Ferit, por su parte, sale de su habitación sin dar ninguna respuesta a su padre tras esta declaración. Luego, Sinan no pudo soportarlo y se paró frente a su padre y le explicó que fueron Ande y Yaman quienes traicionaron a Ferit. Yaman, que no puede hacer frente a sus sentimientos y que va y viene entre su ira y su amor, se ve arrastrado a una decisión equivocada cuando Ande lo rechaza. Mientras lo arrastra a Betul a un matrimonio equivocado. Mientras Ice está acorralada porque Ba entra en la mansión, una decisión equivocada que toma la pone a ella y a Ferit cara a cara de una forma que nunca había esperado. De hecho, su intención es ayudar a Muge, que está tratando de hacer frente a la crisis de celos de su madre. Sin embargo, cuando quiso ayudar, el secuestro de Ba por la fuerza complica las cosas. Más tarde, Ba deja a Ice en medio de la carretera y se va. Al pasar, Yaman se encuentra con Ice y, a petición de Ice, la lleva en su coche y la lleva a Muge. Muge estaba muy asustado por el accidente que tuvo con Zeng. Cuando no pudo llegar a Ice, llama a su tío Ferit y Ferit llega ahí antes que Ice. Ice viene con Yaman. Ferit está muy molesto por esta situación. Porque en el momento en que Ande lo engaña, me viene a la mente y se siente muy mal.
No puede decirle nada a Ace en ese momento, pero luego pregunta al respecto. Ace, por otro lado, no puede explicar por qué se subió al automóvil de Yaman debido al problema de Baa. Tras la discusión entre ellos, Ferit se sube a su coche y se dirige a la casa de la montaña. Ace no se rinde con él, y él toma un taxi y la persigue. Mientras tanto, Ande los mira desde lejos en su auto. Ande los sigue y todos respiran en el chalet. Ferit se enoja y no quiere hablar y se entrega a cortar leña. Y más tarde, cuando descubre que Ande engañó a Ferit con Yaman, abraza a Ferit. A partir de ese momento, Ace y Ferit se acercan y se besan. Mientras todo esto sucede, Ande los observa desde un lado en secreto. Este enfrentamiento será un punto de inflexión en su relación y nada volverá a ser igual. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Hearthstone. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.